jóvenes, jóvenes. Sí. Ya, tenían la guía guardadita. No la han mirado para nada. Más o menos. Ah, o me parece, mi impresión. Que dejaron la guía por allá guardada. Casi le pega, profe. Casi le pego. Yo creo que le pegué más bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Vamos a pensar un poquito, a ver, si yo les hablo a ustedes de movimiento en dos dimensiones, en dos direcciones, perdón, ¿qué piensan ustedes cuando yo les digo eso? Cuando yo les hablo de un movimiento en dos direcciones. Todos a la vez no. Si yo hablo de un movimiento con ustedes y yo les comento, o les digo, les pregunto, ¿qué entienden ustedes por un movimiento en dos direcciones? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me pueden responder? Porque estoy hablando de dos direcciones. Pues, profe, yo pensaría ¿Se que puede dar el movimiento. ejemplo de la carretera, profe? Espera un momentico, de a uno. Si quieren pueden ir levantando la manito y yo les voy dando la palabra, ¿ok? Bueno, empecemos con María José. ¿Qué entiende María José por movimiento en dos direcciones? ¿En dos dimensiones o direcciones? Direcciones. Ah, movimiento en dos direcciones. Pues Sí. no sé, profe, un movimiento en dos direcciones diferentes. Muy O bien, sea, muy bien. Siga hablando. no, si eso era todo, profe. Mm. ¿Y Snyder qué iba a decir? Ah, profe, yo dije que si se puede dar el ejemplo de la carretera que va, si me entiende, uno hacia un lado y el otro hacia el otro. Va uno hacia un lado y otro hacia otro. Dígame, Richard. Yo considero que no es un movimiento que va en línea recta, sino que cuando vemos, digamos, las gráficas que van en X y Y, entonces digamos que hay diagonal porque está marcando una dirección en X y está marcando una dirección en Y. O sea, la Bien, línea no va recta. bien, o sea, que el movimiento se da en ambos, digamos, en ambos ejes, ¿cierto? De la recta, tanto en eje X como en eje Y. ¿Sí? O sea, si ustedes ven las gráficas que hay en las guías, sí, lo que en la guía, pues en las hojas del libro, ustedes pueden ver que se definen movimientos tipo arcos, ¿cierto? Como arcos. Esos movimientos se conocen como movimientos parabólicos o semiparabólicos, dependiendo de si define el arco completo o medio arco. Y pues esos movimientos tienen dos componentes. Un componente que se mueve en el eje de las X, en la parte horizontal, y otro componente que se mueve en el eje de las Y, es decir, en la parte vertical. Richard sigue levantando la mano o se le quedó presionado el botoncito. ¿Sí? No, está todo relacionado, ¿verdad? Listo, Richard, tranquilo. Sí, entonces ese es un movimiento en dos direcciones, o sea, que la partícula que se está moviendo, digamos, tiene ese movimiento hacia los dos ejes, al eje X y al eje Y. Y entonces ahorita lo que vamos a ver es ese tipo de movimiento, qué fuerzas o qué componentes, digámoslo así, de la física intervienen para ese tipo de movimientos. ¿Y cuándo ocurren ese tipo de movimientos? Por ejemplo, si ustedes están jugando fútbol, ¿cierto? Y ustedes son unos, mejor dicho, unos chicos y chicas super jugadores y lanzan una pelota y la pelota marca o forma un arco que va de un lado de la cancha al otro, ¿cierto? A una velocidad. Primero que todo, esa pelota debe ir a cierta velocidad para alcanzar esa distancia.
Porque de un lado de la cancha a otro, ¿cuántos metros puede haber? Unos 10, 15 metros, ¿cierto? Entonces debe ir a cierta velocidad para alcanzar esos 10 metros para poder marcar el gol. Y ese tipo de movimiento, cuando se define un arco, eso se conoce como movimiento parabólico. También cuando, por ejemplo, yo estoy en el segundo piso de algún edificio o en un piso de un edificio y hay una persona debajo, pero la persona no está directamente debajo mío, sino que está describiendo o está a cierta distancia, digamos que está a mitad de patio, ¿cierto? Y yo quiero lanzarle o le voy a lanzar una pelota. Entonces, ese movimiento va con una velocidad, pero también va con un ángulo y también va, eh, digamos que hay dos fuerzas que intervienen en él. Las fuerzas en el eje X y las fuerzas en el eje Y. ¿Listo? Entonces vamos a ver este tipo de movimiento, qué ecuaciones se utilizan para hallar de pronto incógnitas o para hallar las variables, los datos, información inherentes a este tipo de movimiento. ¿Ok? ¿Hasta el momento tienen alguna duda, pregunta, inquietud? No, señora. Cualquier intervención que quieran hacer, por favor, levantan la manito, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar las diapositivas. Por favor, me confirman si están viendo las diapositivas. Sí, señora, profe. Bien. Entonces, movimiento en dos dimensiones, también conocido como movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes vieron que las guías cambiaron un poquito su estructura, ¿cierto? Ya ahorita las guías pues tienen 4 partes. De esas 4 partes, pues 3 prácticamente son calificadas, ¿sí? Tienen nota. Pues primero van a ser los presaberes. Esos presaberes se supone o asume uno que son conceptos que ustedes ya tienen, que ustedes ya saben, y que ustedes deben saber para poder manejar el tema ahorita. Después viene lo que es la parte de transmisión del conocimiento, pues ahí es todo lo que es la teoría. En mi caso, pues yo les dije, lean el libro de la página tal a la página tal. ¿Me pueden recordar qué páginas les di el libro? ¿De qué página a qué página? Todos a la vez, ¿no? ¿De qué página a qué página del libro les pedí que leyeran? Profe, desde la página 78 hasta la 85. De la 78 a la 85, ¿listo? Después viene lo que es, bueno, después de ustedes leer esa página, de leer esas páginas, pasan a la parte de transversalidad. Ahí en transversalidad, pues hablan de ustedes, de un tema específico. ¿De qué tema estamos hablando esta vez? En transversalidad. A ver, voy a escoger uno aquí al azar. ¿De qué tema estábamos hablando en transversalidad? Este chico, Drac. ¿Quién es Drac? Chico, chica, no sé qué será. ¿Quién es Drac? Me parece así. ¿Nada? ¿Nadie es Drac? Bueno, vamos a ver otro. Samuel. ¿Samuel está por ahí? Sí, señora.
Samuel, ¿de qué estábamos o de qué tema trata la guía en transversalidad? ¿De qué tema estaba hablando la guía? Dígame el título. En la parte C, transversalidad. Jóvenes, ¿sí tienen la guía a la mano? Una dieta saludable, saludable y equilibrada, creo que es. Una dieta saludable y equilibrada, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué entienden ustedes por eso de una dieta saludable y equilibrada? ¿Será que yo llevo una dieta saludable cuando me la paso comiendo galletas, dulces, gaseosas, hamburguesas, perros calientes, papas de paquete, fritos? ¿Será que esta es una dieta saludable? No, señora. No, ¿cierto? Los dulces y esos son ricos, pero de vez en cuando. ¿Por qué? Porque le hacen daño a mi cuerpo. Yo tengo que cuidar mi cuerpo. Y porque es el que me está moviendo. Si yo no cuido mi cuerpo, me puedo enfermar y hasta me puedo morir. ¿Cierto? Más por lo menos en estas épocas de pandemia, que, pues esta pandemia está afectando mucho a esas personas que tienen ese tipo de comorbilidades, ¿no? Lo que es la obesidad, lo que es la diabetes, problemas cardiovasculares, esto. Entonces es muy importante mantener el cuidado de nuestro cuerpo y pues el principal cuidado que nosotros debemos tener es cuidar nuestra dieta. ¿Qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo? ¿Qué gasolina le estoy yo metiendo a mi carro? ¿Esto le estaré metiendo gasolina extra fina o le estaré metiendo esas que a veces la ligan hasta con agua para que rinda? ¿Qué tipo de gasolina, qué tipo de combustible le estoy yo metiendo a mi cuerpo para que mi cuerpo esté sano, para que mi cuerpo funcione bien? Entonces esas son unas 3 preguntitas de reflexión que espero que me respondan con más de 2 palabras. Sí, ya espero que me respondan con más de 2 palabras esas preguntas. ¿Y qué? Y pues de ahí pasamos al punto D, que es la parte de transferencia y evaluación. Esa parte de transferencia pues se divide en 2, ¿cierto? En el saber, que sería la parte teórica, y en el hacer, que sería la parte práctica, la parte de los ejercicios. ¿Listo? Bueno, entonces vamos por el saber. Lo primero que me preguntan o la primera pregunta que me hacen es, define el principio de inercia enunciado por Galileo Galilei. Entonces, pues Galileo siempre tiene mucho aporte en esa parte de la mecánica, porque él fue el que, digamos, fundó la base de la mecánica como tal. Digamos que fue uno de los que más aportó a esta parte de la mecánica y sobre todo, pues a la parte de la caída de los cuerpos. Y Galileo, digamos que sentó las bases para comprobar o para determinar la caída de los cuerpos. Aunque es cierto que Newton, digamos que determinó las constantes, determinó algunas fórmulas con respecto a la gravedad y la definió como tal, Galileo fue el precursor. ¿Listo? De Newton pues vamos a hablar más adelante, por el momento estamos hablando de Galileo, Galilei, científico italiano. Entonces, me habla sobre el principio de inercia denunciado por Galileo. Este principio pues, se define así: un cuerpo que se mueve por una superficie plana permanecerá en movimiento en la misma dirección con velocidad constante si nada lo perturba. O sea que mientras no haya nada que perturbe el movimiento de un cuerpo que lleve una velocidad constante y que éste vaya en una superficie plana, o sea,
digamos, una superficie completamente lisa, que no haya ninguna imperfección, que no haya nada que pueda frenar el movimiento de esa partícula, de ese cuerpo, ese cuerpo va a seguir moviéndose infinitamente, hasta que llegue un punto en donde choque contra algo y lo detenga, o por alguna fuerza externa que lo detenga. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? Pues estamos claros. No, Estamos- profe, ¿me podría repetir un momentico? ¿Cómo, princesa? ¿Me podría hacer el favor de explicar un poco esto otra vez, eso? Bueno, Galileo, el principio de la inercia de Galileo, lo que dice es que cualquier cuerpo, cualquier partícula, ¿sí?, que esté en una superficie plana, o sea, que no tenga subidas ni bajadas, que esa partícula sea completamente lisa, que no haya, digamos, imperfecciones en el suelo o en la superficie, que frenen el desplazamiento de esta partícula, que vaya a una velocidad constante, eh, va a permanecer siempre moviéndose, ¿sí?, si no hay nada que lo perturbe o que lo detenga o que cambie su velocidad. Entonces, por ejemplo, si esa partícula se detiene o se choca contra alguna pared, pues eso ya es una perturbación. Si, por ejemplo, el suelo, la superficie en donde está esa partícula, no es completamente plano, sino que hay imperfecciones que ocasionan fricción, pues lógicamente esa partícula, a partir de esa fricción que está generando el suelo o la superficie, se va a detener, se va a ir deteniendo, va a ir reduciendo su velocidad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, profe, muchas gracias. Claro. Entonces, por ejemplo, a ver, ese tipo de movimiento en realidad en la Tierra pues es muy raro, ¿sí? Porque siempre va a haber fricción, así sea minúscula, siempre hay una forma o una parte de fricción en los cuerpos. Pero por ejemplo, un patinador en hielo va a permanecer, digamos, moviéndose constantemente. Si fuera eh, una pista de hielo infinita, digámoslo así, y no tiene ese hielo ninguna imperfección, o sea, es completamente liso, ese patinador podría permanecer todo el tiempo en movimiento recto, ¿sí?, porque sería una condición perfecta para que el patinador se pudiera desplazar a la misma velocidad. En la Tierra, pues es un poco complicado conseguir estas condiciones perfectas de movimiento. ¿Listo? Bueno, esa sería la primera pregunta de tabla. La segunda, pues es la parte de qué fórmulas se utilizan para resolver ejercicios de lanzamiento horizontal, también conocido como movimiento semi-parabólico. ¿Qué es eso de lanzamiento horizontal? Que yo estoy a cierta altura y lanzo un objeto, pero no lo lanzo, o sea, no lo dejo caer libre, sino que lo lanzo con una velocidad y con una dirección. ¿Listo? Entonces, para este tipo de lanzamiento, pues hay que tener en cuenta que van a haber dos componentes, uno en el eje X y otro en el eje Y. Entonces, en el eje X, se considera que el cuerpo pues va a caer o va a tener la misma velocidad que la velocidad inicial con la que se lance ese cuerpo, ¿sí? Y el desplazamiento de esa partícula se determina por la velocidad inicial por el tiempo. ¿Listo? Obviamente, pues la velocidad final, o digamos cuando llegue abajo, pues va a ser mayor. Pero cuando empieza la velocidad X, pues va a ser igual a la velocidad inicial. Y con respecto al eje Y, o sea, el movimiento vertical,
tenemos que la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo donde la velocidad inicial en y es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad en y va a ser igual a menos gravedad por tiempo. Y la posición, o sea, la altura, ¿sí?, desde donde cae el objeto, va a ser igual a la velocidad inicial de y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si tenemos en cuenta que la velocidad inicial de y es igual a 0, pues entonces la altura máxima o la altura del objeto desde donde cayó podría considerarse menos un medio de la gravedad por el tiempo. Y para determinar cómo es la trayectoria, se parte de la expresión de que x, de la posición, que x es igual a velocidad inicial por tiempo. Despejamos tiempo, tenemos que tiempo es igual al desplazamiento en x sobre la velocidad inicial. Cuando reemplazamos tiempo, pues tenemos que la altura va a ser igual a menos la gravedad por x al cuadrado, o sea, el desplazamiento al cuadrado, sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Y pues eso pues se ve en la figura en la figura 16, que no la coloqué, pero allí en el libro pues se observa el tipo de movimiento de mi parábola. Entonces aquí pues hay un ejercicio que dice: desde la superficie de una mesa de 1.2 metros de alto, se lanza horizontalmente una pelota con velocidad inicial. Creo que ese es el tercero, sí. Copio un ejemplo de lanzamiento horizontal. Con velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Entonces primero determina la posición de la pelota 0,2 segundos después del lanzamiento. Me están dando un tiempo. B, la posición de la pelota al chocar con el piso. Y C, la velocidad de la pelota inmediatamente antes de chocar con el piso. Hasta el momento, ¿me están entendiendo? Sí, señora. Ok. Entonces esto se puede ver, digamos, ese lanzamiento se puede ver en el dibujo, ¿cierto? Ahí lo muestra. Yo siempre les digo a ustedes en física, es muy importante hacer dibujos, porque el dibujo me permite a mí saber cómo puede ser el movimiento o el comportamiento de lo que yo estoy estudiando. ¿Ok? Entonces, lo primero que me están pidiendo pues es en qué punto está, en qué posición está esa partícula a los 0,2 segundos de haberse lanzado. Teniendo en cuenta pues que la velocidad de lanzamiento es de 5 metros y que se lanzó a 1.2 metros de altura. Entonces ahí utilizamos pues la fórmula de desplazamiento en x. Tenemos que x es igual a velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial pues 5 metros sobre segundo, el tiempo 0,2 segundos y esto me da un total de 1 metro. Esta sería la posición del objeto en x. Y en y pues sería menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Aplico la fórmula, menos un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por 0,2 segundos al cuadrado, y eso me da menos 0,2 metros, es decir, que está por debajo, o sí, está por debajo de la altura de la mesa, 0,2 metros. ¿Sí? Si yo le quito al 1,2 metros de altura, ¿sí?, se puede decir que está a 1 metro de altura. O sea, si esos 1,2 metros de la mesa, ¿sí ven la flechita o solamente la veo yo? Sí se ve, profe. No, sí, profe, sí se ve. Si a estos 1,2 metros de la mesa le quito estos 0,2 metros, que es lo que se ha desplazado la partícula o la pelota en y hacia abajo, entonces me quedaría que la pelota, si es una pelota, sí, que la pelota estaría a 1 metro
de altura, ¿sí? Pero solamente ha caído 0,2 metros, por eso es el signo negativo. ¿Listo? Entonces dice, acá dice, la posición de los 0,2 segundos pues se representa por el vector 1 menos 0,2 con las componentes medidas en metros. Con respecto a cuál punto, al punto de partida. ¿Ok? No lo tenemos en cuenta sobre este eje que está acá, que sería el final, sino sobre este punto de partida. ¿Sí ven acá el eje de coordenadas? XY. Este es mi eje o este es mi base. A partir de acá es que yo empiezo a mirar. ¿Listo? Bueno, después dice, al chocar con el piso, la pelota emplea un tiempo equivalente al del descenso en caída libre desde la altura de 1,2 metros. A partir de la ecuación para Y se obtiene, entonces ahí vamos a determinar el tiempo. Teniendo en cuenta que Y total pues va a ser menos 1,2 metros. Tenemos en cuenta que este 1,2 metros está aquí abajo, ¿sí? Por eso es negativo. Entonces, menos 1,2 metros es igual a menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejamos tiempo y me da 0,5 segundos. Si quiere, vamos a hacer la fórmula más desglosadita, porque ahí pues simplemente están calculando, pero no me desglosan la fórmula. ¿Listo? Entonces, voy a activar la cámara. ¿Me confirman? ¿Ven el tablero? Ay, me están viendo a mí. Ay, ¿por qué? Pero regálenme un segundo. Uy, ¿qué le pasó a mi cámara? Lo vemos, profe. Sí, ya vi que me están viendo a mí. Regálenme un segundo, voy a mirar qué pasó con mi cámara. Mi otra cámara. ¿Qué te pasó? Mira. A ver, tú sí estás conectada, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿ven el tablero? Sí, señora. Ok. Sí, no sé por qué se me desactivó la cámara web que tenía conectada. Bueno, entonces, el ejercicio, como me decía, qué pena con ustedes. Menos 1,2, perdón, 1,2, no, 1,5. Menos 1,2 metros es igual a menos 1/2 de gravedad, que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Despejo tiempo, me queda que tiempo al cuadrado es igual. Este 2 pasaría acá a multiplicar. Este menos por menos me va a quedar positivo, entonces me queda 2 por 1,2 metros sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Y tiempo pues va a ser igual a la raíz de esto. Entonces, ¿cuánto me da eso en la calculadora, por favor? Metros con metros se va. Este segundo al cuadrado sube acá. 2 por 1,2 sería 2,4 dividido en 9,8. 2,4 dividido en 9,8. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, profe. Bien, entonces 2,4 dividido en 9,8, ¿cuánto me da? 0,24. 0, pongámosle 24,5. ¿Listo? Pongámosle 3 decimales. 0,245. ¿Y cuánto me da la raíz cuadrada de eso? 0,245.
0,49. 0,5. 0,5 segundos. ¿Qué es lo que me están dando en el ejercicio? ¿Sí o no? Sí, señora. Muy bien, digamos aquí compartir. Listo, entonces de ahí me salieron los 0,5 segundos. Simplemente despejé el tiempo y pues hallé el valor del tiempo utilizando la ecuación. ¿Ok? Entonces me dice la posición A al caer al piso en la dirección Y es Y menos 1 metro y la posición en la dirección X se determina mediante las reglas. Entonces, como ya hallamos el tiempo, que es 0,5 segundos, utilizamos la fórmula ¿de qué? De desplazamiento. X es igual a velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial son 5 metros por segundo, por tiempo que es 0,5 segundos. O sea que el tiempo, perdón, la ubicación en X o el desplazamiento en X de la pelota es de 2,5 metros. Por lo tanto, las coordenadas con respecto al punto de origen sería 2,5 y menos 1,2. ¿Listo? Cuando la pelota llega al piso. Y lo otro que me preguntan es la velocidad de la pelota inmediatamente antes de chocar con el piso. Entonces, si tenemos en cuenta la ecuación de, la expresión de inercia de Galileo y el principio de inercia de Galileo, en el eje X la velocidad va a ser la misma. Asumimos que es una velocidad constante. Entonces la velocidad en X va a ser igual, tanto al inicio como al final, o sea, 5 metros sobre segundo. Y la velocidad del eje Y pues se determina mediante la ecuación velocidad en Y es igual a la gravedad por tiempo. La gravedad en este caso se va a considerar negativa. ¿Listo? Entonces me da menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,5 segundos. Eso me da igual a menos 4,9 metros. Uy, metros sobre segundo. Ahí hay un error, no es segundo al cuadrado. 4,9 metros sobre segundo. O sea que la velocidad al llegar al piso, al suelo, es 5 y menos 4,9. Y hallando la norma de la velocidad utilizando la fórmula de norma de vectores, me da que la velocidad de la partícula es de 5 metros sobre segundo al cuadrado más menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da 7 metros sobre segundo. ¿Listo? Esa sería la velocidad de la pelota, ¿sí? Sumando ambas componentes en X y en Y. ¿Listo, chicos? ¿Estamos claros o tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud o estamos claros? ¿Bien? En mi caso, profe, somos claros. ¿Hasta el momento estamos claros? Sí, señora. Bien. ¿Alguien más? ¿O estamos entendiendo bien? Bueno. Después me dicen, copia las fórmulas utilizadas para resolver ejercicio de lanzamiento de proyectiles. Ahí pues es el movimiento parabólico, proyectil. ¿Por qué? Porque el cuerpo me va a definir o me va a definir, pues, a mostrar un arco en su trayectoria. ¿Listo? Me va a definir un arco en su trayectoria. Recuerden que la trayectoria es cómo se mueve la partícula, ¿cierto? De un punto a otro. Esa es mi trayectoria. Y el desplazamiento, pues, es la distancia en línea recta que recorre esa partícula. ¿Ok? Entonces, pues, tenemos
En este caso de movimiento de lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico, aquí sí se tiene en cuenta el ángulo de lanzamiento del objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese objeto se va a lanzar con un ángulo y ese ángulo tiene mucho que ver con la acción de la fuerza de la gravedad y con la velocidad. Ese ángulo me afecta la velocidad del objeto. ¿Listo? Entonces, tenemos velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo y velocidad inicial por el seno del ángulo. Recuerden que para X usamos coseno y para Y usamos seno. ¿Listo? También tenemos desplazamiento en X, que es igual a la velocidad en X por el tiempo. Tenemos en cuenta que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, y por el principio de inercia de Galileo. Y Y, es decir, la altura de esa partícula, la altura máxima, o la altura que va a alcanzar, perdón, esa partícula, la altura que va a alcanzar esa partícula es igual a velocidad inicial de Y más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y la velocidad, ¿qué me dice? La velocidad en X es igual a la velocidad inicial de X y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial de Y más la gravedad por tiempo. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros, yo creo. Ya estas fórmulas pues son, digamos, las comunes, las que uno utiliza y con las que uno juega para poder hacer los ejercicios. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Estamos menos? Bueno, les voy a dar, porque estas fórmulas las vamos a usar ahorita en los ejercicios, les voy a dar, no se vaya, no se vaya. Les voy a dar unos minuticos para que las copien. Les voy a dar un minuto para que copien las fórmulas, ¿ok? ¿Listo, chicos? ¿Ya copiaron los ejercicios? Perdón, las fórmulas. Buenas. Sí, señora. Ok. Entonces vamos a seguir. Ya el último punto del saber, pues es copiar un ejercicio, o un ejemplo, perdón, de lanzamiento de proyectiles. Entonces, dice el ejercicio, dice el enunciado. Un balón se dispara con velocidad de 15 metros sobre segundo
formando con la horizontal, o sea, con el eje X, un ángulo de 37 grados. Siempre que me hablen de horizontal, me están hablando de eje X. Si me hablan de vertical o eje vertical, me están hablando de eje Y. ¿Ok? Entonces dice, A, determinar las componentes de velocidad inicial en X y velocidad inicial de Y de la velocidad inicial. B, calcular los valores de las componentes de la velocidad a los 0,5 segundos y a los 1,2 segundos. C, calcular los valores de las componentes de la posición a los 0,5 segundos y a los 1,2 segundos. D, calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima. E, determinar la altura máxima. F, calcular la distancia horizontal que alcanza al caer al piso. Y D, dibujar la trayectoria y representar el vector velocidad y sus componentes para estos tres casos. Entonces, primero en el punto de partida, en el punto más alto y al cabo de 1,2 segundos. Bueno, entonces ahí pues me dice, la gráfica muestra una representación de la velocidad inicial. Entonces ahí pues se ve en la gráfica el balón, ¿cierto? El ángulo de lanzamiento y esta línea recta diagonal podría decirse que es el vector velocidad, ¿sí? Para esa pelota, para el lanzamiento de esa pelota. Este es mi ángulo de lanzamiento. Si empieza a formarse un arco, ya no está completamente recto, sino que empieza a formar un arco o una parábola. ¿Okay? Entonces dice, las componentes de la velocidad inicial se calculan pues utilizando la fórmula velocidad inicial en X igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, o sea, 15 metros sobre segundo por el coseno de 37 grados, o sea, 12 metros sobre segundo. Y para la velocidad inicial en Y, se multiplica la velocidad inicial por el seno del ángulo, que sería 37, y me da un total de 9 metros sobre segundo. O sea que las coordenadas para el vector velocidad inicial serían 12 en X y 9 en Y. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¡Yuhu! Buenas. ¿Estoy hablando sola? Como que sí, me dejaron hablando sola. Bueno, en el punto B, que me dicen hallar velocidad en X y en Y, cuando está en 0,5 segundos y 1,2 segundos. La velocidad en X es constante, o sea, no va a cambiar, va a ser igual que la velocidad inicial y sería de 12 metros sobre segundo. Y para el eje Y, pues si utilizamos la fórmula velocidad inicial de Y más la gravedad por el tiempo, aquí pues la gravedad se considera negativa y el tiempo pues serían 0,5 segundos y 1,2 segundos, dándome en total para los 0,5 segundos 4,1 metros y para los 1,2 segundos de menos 2,8 metros sobre segundo. Pues ahí me dan las dos componentes, los dos vectores, digámoslo así, las dos coordenadas para los 0,5 segundos y para los 1,2 segundos. Después me piden la posición a los 0,5 segundos. Se utiliza la fórmula. X es igual a la velocidad de X por T, me da 6 metros, y para la altura utilizamos la fórmula de velocidad inicial por tiempo, más un medio, la gravedad, por tiempo al cuadrado, la gravedad es negativa, eso me da un total de 3,3 metros. Entonces a los 0,5 segundos, el punto está, o la pelota está a 6 metros en el eje X y a 3,3 metros en el eje Y, y le aplicamos las mismas fórmulas para los 1,2 segundos y me da 14,4 metros en el eje X y 3,7 metros en el eje Y.
Después me piden calcular el tiempo de la altura máxima. Utilizamos la fórmula de velocidad de Y. De ahí pues despejamos el tiempo que no lo sabemos y me da, y consideramos que ahí la velocidad Y, cuando llega a la altura máxima, la velocidad en Y es 0, y no hay velocidad, no hay velocidad en Y en altura máxima, y despejamos tiempo. Entonces me da que el tiempo que tarda la pelota en llegar al punto más alto es de 0,9 segundos. Siguiendo, siguiendo determinamos la altura máxima, utilizamos la fórmula de altura, que es igual a velocidad inicial de Y por T, por tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y eso me da un total de 4,1 metros cuadrados. O sea que esa pelota alcanzó una altura máxima de 4,1 metros, o sea, fue el punto más alto al que llegó la pelota. Y el objeto tardó, el proyectil, pues la pelota, tardó 0,9 segundos en llegar al punto más alto, se va a demorar otros 0,9 segundos en caer al suelo. O sea que en total va a gastar 1,8 segundos para llegar al nivel inicial, o sea, al ras de suelo. Entonces decimos que el desplazamiento pues es igual a la velocidad en X por el tiempo y me da 21,6 metros. Por lo tanto, bueno, me dicen la posición en el punto más alto es 10,8 y 4,1 metros, y en el punto en el cual cayó es de 21,6 y 0 en Y. En ambos casos las componentes se miden en metros. Y la trayectoria pues sería, ¿sí? Aquí está la pelota, se va moviendo, se desplaza. Cuando llega a la altura máxima, ¿cómo es el componente de velocidad? Prácticamente es solamente velocidad en X. Acá, igual, tenemos el vector velocidad en nosotros 1,2 segundos. Y acá pues ya me habían dado el vector velocidad en el punto inicial. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, señora. Ya me estaba asustando, pensé que estaba hablando de los fantasmas. Bueno, entonces vamos ahora a realizar los ejercicios de la parte del hacer. Vamos a realizar, pues, los ejercicios, sí, que están planteados en el punto o en la segunda parte de transferencia de evaluación, que es el hacer. Y son 3 ejercicios, bueno, son 5, pero 2 de esos 5 son para evaluación. Listo, entonces vamos a hacer los ejercicios. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer? La primera. Sí, la primera, Snyder. Ay, dame un momentito, que es que este man me está molestando. A ver, dice, un jugador patea una pelota con una velocidad que forma un ángulo con la horizontal. Si la pelota lleva una velocidad horizontal de 2 metros y cae a 16 metros, ¿de dónde fue lanzada? ¿Cuál es la componente vertical de la velocidad del lanzamiento? Despacio, Snyder. Yo tampoco copio tan rápido. Entonces dice que Me dice muy rápido. un jugador, mis muñecos
no son muy buenos. Yo no soy dibujante, pero ahí hago la. Ustedes son mejores dibujantes que yo. Eso sí les pongo la firma. ¿Listo? Entonces un jugador, ahí tiene sus mechitas. Un jugador dice que patea una pelota, ¿cierto? ¿Qué más dice Snyder? Que tiene un ángulo con la horizontal. Yo no sé el ángulo. Este ángulo yo no me lo sé. Lo llamo teta. ¿Listo? ¿Qué más me dice en el ejercicio, Snyder, por favor? Si la pelota lleva una velocidad horizontal de 2 metros Entonces, velocidad en X de 2 metros sobre segundo. Muy bien. y cae a 16 metros de donde fue lanzada, Y cae a 16 metros de donde fue lanzada. Y no es una pregunta. X, o sea, el eso. lanzamiento es X. Muy bien. ¿Qué más dice? ¿Cuál es la componente vertical de la velocidad de lanzamiento? Entonces me están preguntando cuál es la velocidad en Y. No la tengo, no la sé. Vamos a hallarla. ¿Listo? Entonces aquí yo utilizo la fórmula de X. ¿Cuál es la fórmula de X en lanzamiento? Bueno, primero que todo, ¿eso es un lanzamiento parabólico o semiparabólico? ¿Ustedes qué creen? Todos a la vez no. ¿Ese es un lanzamiento parabólico o semiparabólico? ¿Qué creen ustedes? Ah, chicos. A ver, ¿cuándo es parabólico y Profe, cuándo yo digo que es como que, yo no sé, pero o sea, digo que es semi. semi? A ver, si nosotros desglosamos la palabra por etimología, aquí me voy a meter un poquito con español, ¿cierto? Semi viene, creo que es griego, viene un vocablo griego, que significa medio, mitad. Por eso cuando hablamos de semidioses, ¿por qué? Porque es mitad Dios. Semihumanos, porque es mitad humano. ¿Sí? En este caso, semi-parabólico quiere decir que forma la mitad de una parábola. No sé si ustedes en matemáticas ya vieron parábolas o no las han visto. Pues profesora, yo que recuerda, creo que no, ¿no? No estoy segura, ¿no? Pero digo que no. Bueno, la parábola es un movimiento o es una línea que forma un arco. Eso es parábola. ¿Sí? La parábola me forma un arco. Entonces, semiparabólico es que me forma medio arco. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta el movimiento de esta pelota que se lanza y cae por aquí, ¿cierto? Yo diría que es parabólico o semiparabólico. O sea, ese movimiento me muestra un arco o medio arco. Todo el arco, profe. Entonces, ¿qué tipo de movimiento es? Parabólico. Parabólico. Muy bien. Entonces, es un movimiento parabólico. No es semiparabólico. Semiparabólico así, por ejemplo, yo tirara la pelota de una altura y cayera así. Semiparabólico, perdón. Que yo la tirara de esa altura y cayera así. Pero en este caso que lo estoy lanzando con un ángulo determinado, es un movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque me define un arco completo. ¿Ok? ¿Hasta el momento vamos bien? Sí, señora. Entonces, voy a usar las fórmulas para movimiento parabólico. ¿Ok? Entonces, yo tengo una fórmula que me dice que X es igual a la velocidad en X por tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí Sí, señora. se encuentra la fórmula?
Regálame un segundito de mirar una cosita aquí, ya vengo. Sí, regálame un momentico, ya voy. Un segundito. Bueno, uno no, un poquito, unos tantos. Listo, volví. Entonces, es un movimiento parabólico y tengo que X es igual a velocidad por tiempo. Tengo X, aquí en los datos que me dan, tengo X, Sí, profe. tengo velocidad de X Sí, señora. y tengo tiempo. No, señora. No, tiempo no tengo, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hallar es el tiempo. Despejo. Tiempo es igual, esta que está acá multiplicando, pasa a dividir a X sobre velocidad de X. Tiempo es igual a cuánto equivale velocidad, perdón, a cuánto equivale X? 16 metros. A 16 metros, muy bien. Velocidad de X, ¿a cuánto equivale? 2 metros sobre el segundo. 2 metros sobre segundo. ¿Cuánto me da esto? 8. segundos. 8. ¿Y la unidad de tiempo qué es? Segundo. Metros con metros se va y segundo pasa aquí arriba. Multiplicar. Entonces me da que el tiempo es 8 segundos. ¿Listo? Ahora, me piden velocidad en Y. Velocidad en Y. ¿Cuándo qué? ¿Solo me piden velocidad en Y? ¿O velocidad inicial? Jóvenes, ustedes tienen los ejercicios ahí en la casa. Velocidad inicial, profe. ¿Qué me están pidiendo? ¿Velocidad en Y o velocidad inicial? Creo que me están pidiendo velocidad inicial de Y, ¿cierto? En el momento vertical. ¿Sí? Sí, señora. Bien, entonces esa sería velocidad en Y, velocidad inicial en Y. ¿Listo? Para eso hay una fórmula que dice que velocidad de Y o final de Y es igual a velocidad inicial de Y por, perdón, velocidad inicial de Y más la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Vamos a asumir la velocidad en la altura máxima. ¿Sí? ¿Por qué en la altura máxima? Porque es la única en donde esta velocidad en Y es cero. Es el único momento en el movimiento parabólico, aquí, en donde la velocidad del cuerpo en Y es cero. O sea, no hay una velocidad que me jale el cuerpo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, yo asumo que va a ser la velocidad en la altura máxima es cero. ¿Sí me entienden por qué? ¿O por qué creen que estoy usando eso? A ver, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que estoy usando esa fórmula?
Porque no tenemos velocidad en Y. Porque no, primero no tenemos velocidad en Y. Segundo, no me están dando ángulo. Si no me están dando yo no puedo hallar velocidad inicial en Y. Si yo no tengo ángulo, no tengo una velocidad inicial, porque la velocidad que me están dando es en X. ¿Sí? Entonces, como no tengo velocidad inicial, no tengo ángulo, yo no puedo usar la fórmula de velocidad inicial en Y, es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. La única fórmula que me puede servir es esta, en donde también está la velocidad. Y yo voy a asumir que esta velocidad final va a ser la que está aquí, en la altura máxima, que es C. ¿Para qué? Para eliminar variables. Yo esto lo hago para eliminar variables. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en cualquier otro punto, no puedo hallar nada, no puedo hallar esta velocidad porque no tengo datos. El ejercicio solamente me está dando estos dos datos. ¿Sí? Entonces yo asumo que este va a ser, o que yo voy a hallar, perdón, la velocidad inicial basándome en la altura máxima. ¿Listo? Por eso lo estoy haciendo. Ahora, tengamos en cuenta que el tiempo que se tardó desde que lanzó la pelota hasta que llegó acá al final es de 8 segundos. ¿Sí? El tiempo que gastó el balón en ir de un lado, en ir de un punto al otro fue de 8 segundos. Si yo me ubico completamente en la mitad, el tiempo que se va a gastar pues es la mitad del tiempo. ¿Sí? ¿Cuál sería la mitad de 8? 4. Entonces, el tiempo que gastó para llegar a la altura máxima es de 4 segundos. ¿Listo? Entonces ya, teniendo en cuenta esas variables y esas condiciones, ahora sí voy a hallar la velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y, pues va a ser igual a la gravedad, perdón, esta pasa aquí, pues quedaría negativa, ¿sí? Bueno, esa queda quieta y esta gravedad me queda menos la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Pero tengamos en cuenta que aquí la gravedad va a ser negativa, porque es una fuerza en contra. ¿Sí? Me está bajando o me está deteniendo el balón, entonces es negativa por eso. ¿Listo? Entonces, velocidad inicial de Y es igual a menos 9,8 metros sobre segundo por el tiempo que dijimos que era ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos que era el 8 tiempo? segundos. ¿8? ¿Qué dije acá? 4 segundos, profe, perdón. Ahora sí. 4 segundos porque estoy en la mitad. Estoy aquí hallando la velocidad de acá de la mitad. ¿Sí? De la altura máxima que se ubica exactamente en la mitad del movimiento. ¿Ok? Entonces, 4 segundos. ¿Cuánto me da esto? 39,2, profe. 39,2. Menos por menos, pues me va más. Entonces, la velocidad inicial de Y es de 39,2 metros sobre segundo. Recordemos que gravedad es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces me da 39,2 metros sobre segundo. Esa sería la solución de este ejercicio. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No estamos claros? ¿Está todo claro? En mi caso, todo claro, profe. ¿Y los demás?
No, estos chicos andan, pero como fantasmas. Solamente les veo la cara, pero no les escucho la voz. Bueno, entonces vamos por el siguiente ejercicio. ¿Listo? ¿O tienen alguna duda o pregunta? Listo. Te voy a borrar. Bien. ¿Quién me colabora? Me lee el segundo ejercicio, por favor. Desde la terraza de una casa se lanza una pelota con una velocidad horizontal de 2 metros sobre segundo. Si cae al suelo a 3,5 metros de la base de la casa, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en tocar el suelo? Entonces me dicen que la velocidad horizontal es de 2 metros sobre segundo. ¿Cuánto mide la terraza de la casa? ¿Cuánto mide la terraza? ¿A qué altura está la terraza de la casa? 3,5 metros. 3,5 metros, muy bien. ¿Qué me están pidiendo? El tiempo en que tarda la pelota en tocar el suelo. ¿Y qué más? ¿Y a qué altura está la terraza? Entonces este 3,5 no es de altura de la terraza, es de acá. Perdón. El desplazamiento, digámoslo así. Ay, Dios mío. ¿Qué está por ahí? Bueno, el desplazamiento o la distancia que tiene la pelota desde, digamos, la pared hasta donde cayó, ¿sí? Sería de 3,5 metros. Me están preguntando cuánto tiempo y cuál sería la altura de esta terraza, ¿ok? Bueno, pregunto, ¿qué tipo de movimiento es este? ¿Parabólico o semiparabólico? Semiparabólico. Sería un movimiento semiparabólico. ¿Por qué? Porque define media parábola o describe media parábola en su caída. ¿Listo? Entonces nos vamos a las fórmulas o a las ecuaciones de movimiento semiparabólico o movimiento horizontal o lanzamiento horizontal. ¿Listo? Entonces, pues la primera que yo tengo, ¿cierto? Aquí pues yo sé que esta es X, ponerlo por acá. X es igual a 3,5 metros y Y no la sé. ¿Listo? Entonces, la primera fórmula que yo voy a usar es X es igual a velocidad en X por tiempo. ¿Sí? ¿Qué puedo hallar con esa fórmula? ¿Qué creen ustedes que puedo hallar con esa fórmula? Pues todos a la vez, no. ¿Qué creen ustedes que puedo hallar con esa fórmula, niños? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí, señora, profe, la escuchamos. Entonces, ¿por qué no me contestan?
Ey, pero hablen porque... ¿Qué podemos hallar con esta fórmula? X es igual a la velocidad de X por T. ¿Qué datos tengo? De esos de la fórmula, ¿qué datos tengo? ¿Tendré X? ¿Tengo X o no? ¿Tengo desplazamiento? Sí, señora. Muy bien. ¿Tengo velocidad de X? Sí, señora. ¿Tengo tiempo? No, señora. No tengo tiempo. Entonces, ¿qué puedo hallar? El tiempo. El tiempo. Entonces, despejo. Tiempo es igual a velocidad, perdón, a X sobre velocidad de X. Tiempo es igual a ¿cuánto equivale X? A 3,5 metros. A 3,5 metros. ¿Cuánto equivale velocidad de X? 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Tiempo sería igual entonces a ¿cuánto? ¿Cuánto me da 3,5 sobre 2? 1,75. 1,75 segundos. ¿Listo? Entonces ese es el tiempo que se demoró la pelota en caer desde la punta de la terraza hasta abajo, hacia el suelo. ¿Listo? Y ahora utilizo la fórmula de altura. ¿Cuál es la fórmula de altura? De Y ahí en el lanzamiento horizontal. ¿Y es igual a qué? ¿Ya encontraron la fórmula? ¿Y es igual a qué? Bueno, profe, la verdad es que no lo sé leer muy bien, pero no sé si es esta. Y es Vale. igual a velocidad inicial de Y más un medio de gravedad por tiempo a la 2. Medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Tenemos en cuenta que la velocidad inicial es 0. ¿Listo? Porque estamos hablando de la altura máxima. Entonces, la velocidad inicial en Y es 0. Entonces, Y sería igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Hallamos Y, porque ya tenemos el tiempo y la gravedad pues es una constante, ¿cierto? Entonces Y es igual a un medio por la gravedad, que sería negativa, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, que sería 1,75 segundos, al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Y es igual a ¿cuánto? Menos 0,01. ¿Seguro? Miren bien si metieron bien si oprimieron bien los números en la calculadora. Hicieron bien las operaciones. A mí me da otro valor. A ver, menos 9, perdón, le damos primero 1,75 al cuadrado. ¿Cuánto me da? Vamos a hacerlo así, atrás para adelante. 1,75 al cuadrado, ¿cuánto me da? 3,0. 3,0 por 9,8. $29,4. Dividido en 2.
14,7. 14,7. Como aquí hay un menos, pues va a ser menos, ¿cierto? Menos 14,7 metros. ¿Sí? Entonces, me están pidiendo la altura de la terraza. Si lo leemos desde la pelota, pues sería menos 14,7, ¿sí? Porque estamos teniendo como base la pelota. ¿Sí? Pero sí, como los metros siempre se expresan en forma positiva, digámoslo así, o las alturas, las medidas siempre se expresan en forma positiva, pues la altura de la terraza es de 14,7 metros. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? ¿Estamos claros? Sí, señora. Bueno, en mi caso, no sé los demás. Yo creo que sí, porque ninguno habla, no sé, andan como fantasmas hoy. Están mudos. Pues que hoy era el festival de los mismos y yo no sabía. Bueno, vamos a hacer el último punto. Sí. Vamos a hacer el último punto. ¿Cómo dice el ejercicio? ¿Cómo dice el ejercicio? Desde la cima de una montaña a 45 metros del suelo se dispara un proyectil con una velocidad de 110 metros sobre segundo y un ángulo de elevación de 25 grados. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la bala por encima del suelo? ¿Cuántos metros? 45. Sí, señora. ¿Velocidad inicial de cuánto? 110. Bueno, entonces acá me dicen que se lanzó un proyectil desde lo alto de una montaña. ¿Sí? Que esa montaña está a 45 metros de, pues ese cañón, digámoslo así, está a 45 metros de altura. ¿Sí? Y que el ángulo de lanzamiento del proyectil es de 25 grados. 25 grados. Entonces, primero que todo, pues vamos a sacar los valores, ¿cierto? Ya tengo. Entonces, el ángulo, pues es 25. La altura inicial, digámoslo así, es de 45 metros. La velocidad inicial es de 110 metros sobre segundo. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué me están pidiendo? ¿La altura máxima? Sí, señora. Muy bien. La altura máxima que yo no lo sé. O sea, ¿cuánto llegó? ¿Hasta qué punto llegó acá? Desde el lanzamiento y le sumamos la altura de la montaña. Entonces, vamos a ver, la fórmula de altura máxima es igual. Oye, bueno, la Y máxima es igual a velocidad inicial en Y, perdón, a altura inicial, o sea, Y inicial, en el caso de que haya una altura inicial, si se lanza desde el suelo, pues no habría. Pero acá como no se lanzó desde el suelo, sí hay una altura inicial. Entonces, altura inicial más la velocidad inicial en Y por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí estoy bien con la fórmula o aquí es un más? Es un más, profe, creo. Es que yo le puse menos porque la gravedad es negativa, por eso fue que le puse menos, pero bueno.
Pongámosle más, ¿listo? Más 1/2 la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Qué datos tengo yo? ¿Tengo altura inicial? Sí, ¿cierto? ¿Qué es esta? Esta sería mi altura inicial. ¿Tengo velocidad inicial en Y? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo velocidad inicial en Y o no? ¿La ven por ahí en algún lado? ¿Velocidad inicial en Y? ¿Sí o no? Creo que no, profe. No sé, no la veo por ahí. No está, ¿cierto? Pero hay una fórmula que dice que velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, pues yo le coloco teta y una fórmula dice alfa, que yo siempre le coloco al ángulo teta. Entonces, velocidad inicial por el seno de teta. Y velocidad inicial lo tengo. Y el teta, o sea, el ángulo, también lo tengo. Entonces puedo hallar la velocidad inicial de Y. ¿Cuánto me da esto? Velocidad inicial de Y es igual a 110 metros sobre segundo por el seno de 25 grados. ¿Cuánto me da esto? Calculadora, por favor. 2750. Uy, halló primero el seno de 25. Acuérdense que son funciones trigonométricas, se necesita una calculadora científica. Si no la tienen, la descargan de las aplicaciones. Buscan en la Play Store, buscan calculadora científica y ahí hay varias. Inclusive yo les compartí como 2 en el grupo. Aquí sí necesitamos calculadora científica. No es que me ponga de exigente, es que sí la necesitamos. Porque si nos ponemos a hacer estos cálculos a mano, nos llevamos toda la tarde y no los terminamos. Bueno, mientras ustedes consiguen la calculadora, yo ya lo hallé, tengo que velocidad inicial de Y es igual a 46.5 metros sobre segundo. ¿Listo? 46.5 metros sobre segundo. Bien. ¿Tengo tiempo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo? ¿Lo ven por ahí? ¿Anotado en algún lugar? No, señora. No, ¿cierto? Pero yo puedo usar esta fórmula que dice que velocidad final de Y es igual a velocidad inicial más la gravedad. Velocidad inicial de Y más la gravedad por el tiempo. Esto me da velocidad inicial de Y. Tenemos en cuenta que está a 0 en altura máxima. ¿Listo? Entonces, velocidad inicial de Y igual a menos gravedad por tiempo. Despejo tiempo, que no lo tengo. Me queda velocidad inicial de Y sobre menos gravedad. Como está aquí multiplicando, pasa acá a dividir, menos gravedad, lo que es igual al tiempo. Y recordemos que la gravedad es negativa. Entonces me queda velocidad inicial, perdón, me queda velocidad inicial de Y, que es 46.5. metros sobre segundo sobre 9,8 menos 9,8
metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 46.5 sobre 9.8. Abajo es un 9,8, profe. Sí, no es que con la mano derecha yo no hago los números tan bonitos, pero sí. 9,8, que es el valor de gravedad, es una constante. Da 4,74. 4,74. Aquí pues menos por menos me da más, ¿cierto? Entonces, tiempo es igual a 4,74 segundos. Yo creo que mejor lo hago abajo. Voy a hacerlo aquí al ladito, ¿listo? Tiempo es igual a 4,74 segundos, ¿listo? Entonces tengo tiempo, tengo velocidad inicial de Y, tengo gravedad, que es una constante, ya puedo hallar la altura máxima. ¿Listo? Entonces, Y máxima, altura máxima, es igual a la altura inicial, que serían 45 metros, más velocidad de Y por tiempo, o sea, 46.5 metros sobre segundo por 4,74 segundos, más un medio de la gravedad, que sería menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, que sería 4,74 segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da todo esto? A ver, empecemos de atrás para adelante. Un medio por 9,8, pues este menos de acá me queda. Este menos lo podemos sacar y lo ponemos acá restando, ¿cierto? Queda menos un medio por 9,8 por 4,74 al cuadrado. Entonces, primero, 4,74 lo elevamos al cuadrado. A ver, le voy a dar una décima al que me dé el resultado. Rapidito. Una décima en el taller, al que me dé el resultado. Profesora, ¿puede correr un poquitico más para allá? Gracias. Profe, me dio 265,4. Aquí restó, ¿no? Sí, señora. ¿Seguro? Profesora, a mí me da 239,19 metros. ¿Seguro? Bueno, este me da 45 metros, ¿cierto? ¿Cuánto me da esto? 46.5 por 4,74.
¿Cuánto me da 46.5 por 4.74? Profe, ¿me puede repetir un momentico otra vez? ¿Cuánto me da 46.5 por 4.74? $220,41. Muy bien, 220,41 menos 4.74 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da? ¿Qué, profe? 74 elevado al cuadrado. Profe, no sé si hice mal la cuenta, pero me da menos 0,05. Negativo. Sí, señora. No. 4.74 lo elevo al cuadrado. Sí, señora. Así la hice y me dio eso. Pero si todo número elevado al cuadrado me da un positivo. Así se Porque, me... o sea, yo leí 22,41 menos No, no, 4,74. no. Solamente hágame eso. 4.74. No le estoy pidiendo más nada. O sea, estamos sacando cada uno de las partes de la operación. ¿Listo? Estamos haciéndola una por una. Entonces vamos a hacer esto. 4.74 lo elevamos al cuadrado. Me dio 22,46. Por 9,8. Ese 22 por 9,8 ahora. ¿Por qué, profe? No escuché qué está pasando. Por 9,8. 220,1. Dividido en 2. Ese 220 divídalo en 2. 110,05. 110,05. Ahora sí. 45 más 220.41. ¿Listo? 155,36. 45 más esto y le restó los 110, ¿sí? Sí, señora. ¿Cuánto le dio? 165. 155,36. 155,36 metros. Entonces, la altura máxima que alcanzó ese proyectil fue de 155,36 metros. ¿Listo? Hasta el momento, ¿todo claro? Sí, señora. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? Estamos bien, estamos claritos. Bueno.
último, les estoy compartiendo la asistencia para que por favor la firmen. No se vayan sin firmar la asistencia. Si quieren, pues pueden dejar un comentario. ¿Listo? Ya por último, tenemos la evaluación. La evaluación pues son dos preguntas muy puntuales, una es de selección múltiple, la otra es de verdadero y falso. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, señora. Muy bien. Entonces, la primera pregunta dice, la trayectoria seguida por un proyectil en su lanzamiento resulta de la composición de dos movimientos, uno vertical y otro horizontal. Estos movimientos son respectivamente, ¿qué creen ustedes que son? Rectilíneos uniformes, rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado con aceleración igual al de la gravedad, uniformemente acelerado con aceleración igual a la de la gravedad y rectilíneo uniforme. Tengamos en cuenta que el vertical se refiere al eje Y el horizontal se refiere al eje X. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción? Ya mirando todo lo que hemos visto sobre el tema, teniendo en cuenta eso. ¿Será que ambos son rectilíneos uniformes? ¿Ambos definen líneas rectas? ¿Con velocidad constante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el eje Y es rectilíneo uniforme y el eje X, o el movimiento en X es uniformemente acelerado y la aceleración pues es igual a la de la gravedad? ¿Será que ambos son uniformemente acelerados? ¿Será que el del eje Y es uniformemente acelerado y la gravedad pues es su aceleración? ¿Y el del eje X es rectilíneo uniforme? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Listo? Y el otro, los dejo a su consideración, el otro pues escribe verdadero o falso. Si el enunciado es verdadero, bueno, veo F, si es verdadero o si es falso. Entonces pues esos son 4 preguntitas, son de evaluación. Por esa razón no se las voy a resolver, pero se las expongo, ¿cierto? Ustedes pues van a leer, miran la teoría en el libro y responden si son verdaderas o son falsas. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Este sería, a grosso modo, la temática correspondiente a movimiento en 2 dimensiones, movimiento parabólico. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, no se les olvide llenar la asistencia. Profe, una pregunta. ¿Usted esta clase la va a mandar también por el Sí, grupo? sí, yo la subo a YouTube. No les digo que ahorita porque creo que va a llover, está tronando y de pronto se puede que caiga una descarga por acá. Pero sí, yo la voy a subir a YouTube y se las comparto apenas esté el enlace subido al. Listo. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud?